Bien. Si quieres. Yo me voy a escuchar algo disfónico hoy día, que Hola, profe, ¿cómo está? hoy estamos. Ya, buenos días a todos, chiquillos, vamos a comenzar. Bien, como ustedes saben, hoy día vamos a comenzar a planear nuestra monografía. Tenemos un material previo. Ese material es el que ustedes hicieron a través de un cuestionario. Voy a nombrar a las personas que han entregado el cuestionario y yo lo he estado revisando. Me hubiera gustado tenerle las notas hoy día, pero como ustedes podrán notar en mi voz, estoy friado. ¿Ya? No se puede hablar bien, pero de todas formas los voy a nombrar. Aquí yo tengo las respuestas de Juliana, de Felipe, de Mateo, de Catalina, de Sofía, de Andrés Godoy, de La Pascal, de María Jesús, de Yarla, de Alondra, de Benjamín, de Micaela, Delany, Estefanía, Damián, Rosa, Maximiliano y Consuelo. ¿Ya? Esas son las personas que me han entregado el trabajo. ¿Ya? Mañana vamos a empezar a revisar esos trabajos, porque esto nos van a dar el pie para hacer la monografía. Veamos acá los objetivos que tenemos. ¿Ya? Como siempre, nosotros comenzamos con dos objetivos que están acá, ¿ya? Que son participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de texto, que eso es lo que estamos haciendo, y utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas. Bien, hay algunas cositas que tenemos que mencionar acá. Recuerden que nosotros trabajamos con distintos textos de distintos géneros. ¿Ya? Distintos textos de distintos géneros. Bueno, antes de hacer esto, debería poner acá el objetivo de hoy día. ¿Ya? El objetivo de hoy, vamos a ponerlo ahí para que lo anoten. Objetivo, ¿ya? Es sintetizar las características de la monografía. ¿Ya? Bien, nosotros ya hemos visto algunas cositas de la monografía. La vimos la clase pasada. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos como una lluvia de ideas de la monografía? ¿Alguno de ustedes la tiene en su cuaderno todavía? ¿Ah? ¿Se acuerdan de esa parte? Que hicimos una lluvia de ideas con respecto a esta. Fuimos sacando algunos, pusimos el concepto en el centro. ¿Ya? Pusimos acá la monografía. Acá la monografía. Y de allí entonces se derivaron hartos elementos. Como por ejemplo, que esta era de un solo tema, que profundizaba un solo tema, y era un texto descriptivo, expositivo, argumentativo, perdón. Texto expositivo y argumentativo. ¿Ya? Por otro lado, también hemos trabajado distintos géneros. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros visitamos en este cuestionario textos, ¿ya? Textos periodísticos. Periodísticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hicimos un pequeño análisis entonces de los medios de comunicación. Voy a poner eso acá abajo. Análisis de los medios de comunicación. De los medios de comunicación. ¿A partir de qué? Entonces, a partir de tres preguntas fundamentales.
Pregunta número 1, entonces era, ¿por qué? ¿Por qué es importante ser críticos con los medios de comunicación? Con los medios de comunicación. Esa fue nuestra primera pregunta. Vamos a poner la segunda pregunta entonces del cuestionario. Mirar acá, chiquillo. Segunda pregunta, vamos a ponerla más abajo. Voy a poner aquí la segunda pregunta. Era entonces, ¿qué elementos de las técnicas de distracción de los medios de comunicación están presentes en la prensa? ¿Ya? Y tercero, vimos las temáticas, entonces, temáticas de las noticias falsas. ¿Ya? Muy bien, ese es el panorama que tenemos entonces. Vamos a recordarlo. Por una parte, nosotros tenemos como objetivo hoy sintetizar las características de la monografía, pero esta no se hace en el aire. ¿Ya? Hemos hecho un trabajo previo, ya 19 personas han entregado el trabajo previo. La idea es que nosotros tratemos de trabajar con los textos ya hechos. ¿Qué texto, a cuál estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al cuestionario que ya realizamos. A eso me estoy refiriendo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una monografía, ¿ya?, con respecto a este análisis de los medios de comunicación, y vamos a rescatar incluso los ejemplos que ustedes pusieron ahí, en varias de las respuestas. ¿Ya? Veamos acá, sintetiza entonces las características de la monografía. Estamos haciendo una monografía, recordemos eso, que es un texto expositivo argumentativo de un solo tema. Ya, ustedes tienen ahí en su cuaderno el esquema que hicimos la semana pasada. ¿Ya? Hemos trabajado también en el curso con distintos géneros, ¿ya? Principalmente con géneros, textos periodísticos, y hemos respondido a estas 3 preguntas, ¿ya? Porque es importante entonces ser críticos con los medios de comunicación, qué elementos de las técnicas de distracción de los medios de comunicación están presentes en la prensa chilena, y la temática de las noticias falsas. Ahí estamos, en este proceso. Ahora lo que nos va a tocar va a ser planificar la escritura de la monografía. Planificar, entonces voy a poner aquí, planificar la estructura de la monografía. Vamos a poner acá. Creo que estoy no estoy escribiendo, pero es un ratito. Ya. Voy a poner aquí, planificar la escritura entonces de la monografía. Planificar la escritura. Lo bajo, si no va a quedar mucho. Planificar la escritura de la monografía. Ahí está. Bien, bajemos un poquito más. Ya, bajemos acá. Ya, creo que este video no lo hemos visto todavía. Lo teníamos la semana pasada, pero nos dedicamos a hacer entonces el esquema base. Hoy día sí lo voy a revisar. ¿Ya? Creo que se me quedó un poco pegado al computador, pero un chiquitito. Ahí sí, a ver. Ahí está. Ya. Bien. Creo que estoy compartiendo el audio de todas formas. Voy a reproducir el video. Vamos a poner una pausa a la grabación. Como siempre, esperamos un ratito. Sí, está compartiendo el audio. Vamos a poner una pausa y de ahí vamos a sacar algunas conclusiones a partir del video.
Bien, reanudamos entonces. Acabamos de ver un pequeño video que ilustra algunas cosas que son fundamentales de la monografía. ¿Ya? Algunas cosas como las que anotamos acá. ¿Ya? Dice, información verificable para la investigación. ¿Ya? Un solo tema el que tenemos que abordar. ¿Ya? En este caso, el tema para nosotros es transversal. Ya nosotros estamos viendo cómo informarse a través del pensamiento crítico. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Pero un momento acá. Dice, la información tiene que ser verificable para la investigación. Un solo tema, como lo habíamos visto. ¿Ya? Tenemos que ver que las fuentes sean confiables, tal como es el motivo también general de esta unidad, ¿ya? De cómo nosotros vamos a informarnos y cuáles son las estrategias para realizarlo. ¿Ya? La escritura de una monografía tiene una cierta macroestructura, ¿ya? Que tiene que ver con la introducción, el desarrollo y la conclusión, igual que cualquier texto. ¿Ya? Material para hacer esto ya lo hemos estado haciendo con el cuestionario. Es muy importante entonces el cuestionario, ya que este nos va a orientar a ciertas búsquedas y a plantearnos ciertas preguntas. ¿Ya? Algunos elementos de acá, la introducción tiene que ser un tema breve y tiene que ser delimitado. ¿Ya? ¿Qué es lo que es delimitado? Lo que es la delimitación nos va a hacer la búsqueda de información mucho más operativa. Como decía ahí anteriormente el video, uno no puede dedicarse, por ejemplo, a investigar solamente el alcoholismo, ¿ya? Sino que tiene que ser, por ejemplo, el alcoholismo delimitado hacia un tipo de población y hacia unas fechas determinadas donde tú vas a poder encontrar la bibliografía. ¿Qué más tenemos acá? El desarrollo, la exposición y la explicación de los temas. Y la conclusión, la síntesis de la exposición. Esto es muy importante. Entonces, cuando uno hace una conclusión, revisar todo el texto más arriba, ¿ya? Revisar que todo esté más bien como redondo, como decían a mí los profesores, tratar de cerrar los temas, tratar de ampliarlos en el momento preciso también, y dar también referencias a el lector para que vaya a buscar más información. Esas cosas son importantes acá, ¿ya? Muy bien. Esto también es sumamente importante, sobre todo ahora que vamos a empezar a escribir. Dice, plantearse una pregunta, dice, delimitación del tema. Lo más importante es que cuando ustedes revisen sus respuestas, ¿ya? Porque yo se la puede tener que copiar y pegar en un drive, ¿ya? Lo más importante es que ustedes se hagan una pregunta sobre qué es lo que pueden buscar. ¿Ya? Eso es importante. La semana pasada, cuando estábamos en clase presencial, yo les preguntaba y les di algunos temas. No sé si estará, por ejemplo, la Francisca, que estuvieron ese día, el Mateo. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los temas para la monografía que yo les dije que anotaron? ¿Se acuerdan de eso? Que fue a partir de una conversación que tuvimos en las últimas clases. Fuimos delimitando los temas y yo les dije, tú puedes investigar la monografía sobre esto, sobre lo otro. ¿Sí? Veamos acá qué nos dice el chat. A ver. Vamos acá. Espérenme acá. Aquí el chat. Sí, esta vez vamos a trabajar en Drive. ¿Ya? La otra vez trabajamos en el Classroom solamente porque era más rápido. Ya, pero acá en el Drive yo puedo revisar más la escritura. La idea es que ustedes se vayan entonces planeando una pregunta a su monografía. ¿Ya? El tema general son estrategias de la búsqueda de la información. Ya lo voy a anotar más abajo. Vamos a poner acá. Tema general entonces. Vamos a anotarlo aquí, tema general. Tema general. ¿Ya? Que todas las monografías se van a tratar de esto. ¿Ya? Va a ser estrategias para la búsqueda informativa. Ese es el tema general, pero cada monografía va a tener un tema delimitado.
¿ya? Y sobre todo sobre algunos temas que a ustedes les interesan. ¿Ya? Yo ahora me acuerdo un poquito más, por ejemplo, si alguno de ustedes quería investigar algo sobre los temas de salud, ¿ya? Su compañera Francisca, que decía que le gustaba, por ejemplo, la obstetricia, iba a buscar algo sobre cómo era la información de la lactancia, por ejemplo. ¿Ya? Fundamental para esa área del saber. Entonces acá tienen que hacerse también una revisión ustedes, qué temas les gustan, qué temas les apasionan, ¿ya? ¿Dónde pueden buscar si es que estos temas, por ejemplo, está plagado como de noticias falsas o de desinformación? La mayoría de las veces lo está, ¿no? Está porque vivimos en un contexto donde la desinformación es más habitual que la información misma. Lo vimos también con el tema de las noticias falsas, ¿no? Este tema cuando las noticias son escabrosas o cuando responden solamente a los intereses de los grupos o a los propios intereses. Ahí hay que tener un poquito de ojo ahí. Siempre es importante, muy importante. Pero un momento. Profesor Luis. Sí, ahora sí, sí. Ahora me escucho. Sí, los chicos acá preguntan si el tema es de libre elección o se los va a asignar usted. No, los temas, como les dije, son los temas que ellos prefieran. ¿Ya? Yo ahí, ¿cómo se llama? Lo importante es que lo transversal son las estrategias de búsqueda de información. ¿Ya? Y eso son eso lo respondimos mediante las preguntas del cuestionario anterior. ¿Ya? Okay. Pero el tema lo tienen que seleccionar ellos. Por ejemplo, ¿cómo delimitamos un tema? Me voy a acordar de la monografía que me planteaba la Francisca. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sería entonces la delimitación? Sería, por ejemplo, estrategias para la búsqueda informativa. ¿Ya? Y aquí es lo que ellos tienen que poner. Por ejemplo, vamos a poner aquí sobre la información. La información. A ver, espérate. No me equivoqué. Déjame. Todavía no se le ha mandado Sofía enfermo. Ya. Espera un ratito. Yo se la voy a mandar. Ya. Recuerden que el trabajo anterior es la base para hacer esto. Por eso estoy en mi caso, estoy enfermo. Estrategia para la búsqueda informativa sobre la lactancia, por ejemplo. Voy a poner aquí. La lactancia materna en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, ahí yo tengo más bien limitado. Oh, Chile, mayúscula. No sé de qué es lo que estás hablando, Andrés. No tengo idea. ¿Ya? Por ejemplo, eso es una delimitación. ¿Ya? Ojo, que esto es para orientarlos nomás porque después el título de la monografía es otro tema. ¿Ya? Pero ustedes mismos, los que están ahí en la sala, podrían más bien orientar en qué temas quieren trabajar, por ejemplo. O los que están en el chat. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene pensado como un tema de la monografía? ¿Algún tema? ¿Algún interés que tengan, chiquillos? Importante ahí explorar los intereses que tengan. Ya estamos en tercero medio. La otra vez les dije. Tienen que explorar los temas que a ustedes les gustan. ¿Qué posibilidades tienen esos temas de convertirse, por ejemplo, en una carrera universitaria, por ejemplo? Voy a abrir la cámara ya. Profe, Ah, ¿el trabajo es subjetivo o tiene que ser objetivo totalmente? a ver, en estos temas no hay nada subjetivo.
La idea es que ustedes Como ahí dice, propongan. de trama argumentativa, pensaba de que era, uno podía poner por ahí su visión. Ah, sí, en ese sentido sí, pero es que la visión siempre es objetiva cuando tiene base, por ejemplo, bibliográfica. Eso es importante. Ah, ya. Aquí lo más importante en una monografía es que ustedes manejen, por ejemplo, una cierta bibliografía que respalde sus opiniones o sus apreciaciones sobre el tema. En ese sentido, hacer como un corte entre lo objetivo y lo subjetivo no es muy claro. No es muy claro. La idea es que ustedes propongan, por ejemplo. ¿Cómo sería, por ejemplo, trabajemos en lo que le estaba diciendo sobre el trabajo de la Francisca? Ya, la Francisca entonces dijo que le gustaba la... ¿Ah? Dígame. No, nada, profesor. Ay, ay, ay. Un diálogo aquí interno. Ya, voy, voy entonces a profundizar en esto. Ya. Por ejemplo, acá la Francisca dijo que le interesaba la obstetricia y uno de los temas es la lactancia materna. ¿Ya? Entonces, nosotros lo primero que nos vamos a preguntar, ¿ya?, es si es que los y las chilenas tienen claridad con respecto a la información o la importancia de la lactancia. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, podemos trabajar algunos mitos sobre la lactancia materna. ¿Ya? Y ahí rescatamos, por ejemplo, el tema de la estrategia de búsqueda informativa. Hay muchos mitos sobre eso. Hay mucha desinformación. ¿Ya? Esta desinformación lo podemos encontrar, por ejemplo, en muchas páginas web, ¿ya?, o, ¿cómo se llama? La podemos ver en la televisión. Pero la idea es que ustedes acerquen a las personas a un trabajo bibliográfico, ¿ya?, más exhaustivo, y que puedan investigar, por ejemplo, qué dicen ciertas universidades con respecto a la lactancia, por ejemplo, ¿ya? Algunos artículos científicos también. Entonces, de eso hay que nutrir la monografía. ¿Ya? Posteriormente, se entregarían entonces como unos tips para informarse mejor sobre el tema. Y ahí se cerraría la monografía. Es un trabajo bien sencillo, pero hay que saber estructurarlo bien. ¿Ya? ¿Cómo se estructura un trabajo? Siempre a través de ciertas preguntas. Y eso es importante. Mire, justo llegó la Francisca que estaba explicando su trabajo. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, ahí está, ya, estrategias para la búsqueda informativa sobre la lactancia materna. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a empezar a estructurar acá, es hacer una pregunta según el tema, ya, hacer pregunta según el tema. Ya. Entonces, búsqueda de información, y reconocimiento de las dificultades informativas. Vamos a poner aquí informativa. Vamos a poner aquí. Yo pegado. Acá está. Esperamos un momento, chicos, se lo he pegado a mi computador. Vamos a borrar acá, a ver. Borrar. Ya vamos a poner las dificultades de la búsqueda de información. Esperamos aquí un momento. Dificultades, voy a escribirlo abajo mejor para que quede más derecho. Dificultades de la búsqueda de información. Y aquí pueden, por ejemplo, abordar, aquí es importante abordar las técnicas de distracción. Eso es importante. Por ejemplo, no sé, en el tema este de la lactancia, por ejemplo, atribuirle solamente que sea una cuestión o sea, a ver cómo decirlo, poner énfasis en el amamantamiento y no en el sentido completo de la lactancia, que también, por ejemplo, implica tanto la maternidad, la paternidad, el acercamiento, el apego, por ejemplo. Si ustedes se fijan, es mucho más complejo, ¿ya?, que
solamente el amamantamiento, sino que es un acompañamiento fundamental al bebé. ¿Ya? Esas cosas, por ejemplo, tienen que abordarse. ¿Ya? Y ahí las técnicas de distracción nos pueden mostrar algunas cuestiones que pueden reducir el tema, y la idea es que nosotros la podamos ampliar. ¿Ya? Y número 3, entonces, las conclusiones. Las conclusiones. Y aquí entonces dar referencia a la correcta búsqueda formativa. Esa es la idea. ¿Ya? No es un trabajo complejo, es un texto bastante sencillo. La idea es que, como siempre les digo, que sea un texto bien estructurado y que puedan ustedes delimitar bien los temas, hacerse las preguntas, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Darles algunos tips también de búsqueda informativa a sus propios lectores. Eso es fundamental. ¿Ya? ¿Quedó claro con este ejemplo? Si ustedes me dicen, por ejemplo, me comentan qué temas les gustaría buscar, para mí es mucho más fácil ejemplificarles, chiquillos. ¿Alguno de ustedes también tendrá algún tema de interés que quiera abordar? ¿Algún tema, chiquillo? Veamos aquí, esperamos el chat. Si hay tema, lo podemos ejemplificar. Aquí yo elegí uno, era el que me había dicho la Francisca. Creo que a todos los que Sin tuvieron... comentario, profe. ¿Cómo? Sin Andrés, comentario, profe. Andrés, si tú dices sin Profe. comentarios en una clase, espérame, Damián. Si tú dices sin comentarios, Andrés, ¿ya? Eso yo lo puedo tomar como un insulto también. ¿Eh? Pero, ¿por qué si no me insultan nada? Porque cuando tú dices sin comentarios, me estás ignorando. ¿Ya? El lenguaje no es algo infantil, Andrés. ¿Ya? Andrés, yo te vuelvo a preguntar, ¿tienes algún tema visto? Porque así yo te puedo ayudar. Porque si yo te digo sin comentario para ti, te repruebo. ¿Ah? Creo que no te gustaría que yo te dijera sin comentario a cada rato. Por supuesto que no. Entonces, te vuelvo a preguntar, Andrés, ¿tienes algún tema que te guste, algún tema de interés? El test de Turing, que lo acabo de descubrir, ¿Qué es lo que es eso? es un test que permite saber si un software o una máquina es capaz de pensar y actuar como un humano. Ya. Complicado. A ver. ¿Cómo podríamos ver ese interés de Andrés a ver acá reflejado en este trabajo? A ver. Podríamos abordar, por ejemplo, temas de los avances tecnológicos de la inteligencia artificial, Andrés. Ahí podría ser. ¿Te interesa ese Yo tema? pienso, ¿Mm? inteligencia artificial, ¿Mm? me interesa. Ya. Podría ser ese tu tema. Ya. Si tú te fijas, hay hartos elementos de desinformación también con respecto a la inteligencia artificial. ¿Ya? Por ejemplo, abordemos ese mismo tema, la inteligencia artificial, pero mediante estas técnicas de distracción. ¿Ya? ¿Te acuerdas de las 12 técnicas que vimos? ¿Mm? ¿Te acuerdas de eso? De las 12 Sí, sí, técnicas. me acuerdo. ¿Ya? De la manipulación mediática. Sí, sí. Dentro del tema ese que pusimos de la inteligencia artificial, ¿tú crees que se puede adaptar alguno allí? ¿Algún tema? ¿Mm? De la manipulación mediática. Voy a buscar el esquema a ver si nos puede servir, ¿ya? Vamos acá, espérate un momento.
Ya reviso el chat también, chiquillo. Profe, yo le quería consultar si lo Sí. podré hacer del círculo de quintas. ¿Qué es eso? Círculo de quintas. Es una rama, no rama, una técnica, por decirlo, musical y podría buscar eh, materia, lo que usted decía, el costo objetivo Ujú. para hacerlo y lo podría exponer de una forma más sencilla para la gente que no tiene como tanto conocimiento musical. Mm. Ya había pensado en qué pregunta podría ser como para delimitar la cuestión del Ujú. círculo de quinta, en qué consiste. Ya. Pero eso, por ejemplo, ¿a qué área del saber corresponde a la música? ¿Mm? ¿A la música eso, Sí, no? Ya. Mm. A ver, déjame pensar un más, poco. más tirado al lado de las cuerdas, al piano, a la guitarra. Ujú. Sí, es que ahí, por ejemplo, buscar una técnica de manipulación en algo que no se conoce mucho, igual es complejo, igual es más complejo. A ver, porque no había escuchado nunca eso. Espérate, ¿cómo podría ser? Mm, Claro, es que ahí tendrías que abordar así como un tema sobre la importancia de la cultura, ¿cachai? Como la importancia de la música o de la falta de este tipo de conocimientos en Chile. Ahí podría ser, pero lo que me estás preguntando tú es algo como muy rebuscado. Te va a costar mucho hacerlo. Sí, no sé Pucha. si te queda claro ahí. No, espérense, acá no tengo esto. Estoy buscando las técnicas de manipulación que vimos la semana pasada. Pero un momento. Vamos acá. No, porque la pregunta que te puedes hacer ahí es como demasiado específica. Entonces, la monografía te va a quedar solamente para personas interesadas en el tema. La idea es que sea más transversal la monografía. Vemos acá un ratito. ¿Dónde está esto? Acá está, acá está. Ya. Bien. Veamos acá las técnicas que están acá y recordemos el tema que puso Andrés sobre la inteligencia artificial. Ya. Veamos a Andrés, a ver, ¿está ahí usted? ¿Mm? Andrés, Andrés, ¿estará ahí usted? Estoy acá. Ya Andrés, mire, por ejemplo, dentro de las estrategias que habíamos visto, si nosotros ponemos como tema la inteligencia artificial, ¿cuál crees que es la estrategia que más se adapta a ella? ¿Mm? Conocer la audiencia mejor de lo que ella misma se conoce. ¿Ya? ¿Y cómo? A ver, cuéntame. Puede decir, ¿sabía usted que esto y esto otro? Por ejemplo, ¿usted sabía de que esto también pasaba? Porque eso ya demuestra que eso es una expresión de que el autor está sabiendo más que la audiencia, o cree saber más que la audiencia, que lo lee. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, con lo que tú me dices, me podría imaginar yo eh, cómo, por ejemplo, hay ciertos mitos con respecto a la inteligencia artificial, pero en realidad la ocupamos todos los días, una cosa así, ¿no? También. ¿Mm? También podría ser el pensamiento emocional, contralógico, de cómo, de hasta qué punto se puede considerar una máquina humana, así que es un montón de código y líneas. Ujú. Ya, también puede ser. Recuerden que la idea es delimitar estos temas, pero que sean temas mediáticos, ¿ya? Eso es importante, porque así podemos encontrar entonces la manipulación en los medios.
¿ah? Y ahí yo creo que también podría responderle ahí a Damián con la inquietud que me planteaba. A lo mejor esa pregunta que me dijo no está muy referida a los medios de comunicación, ¿ya? Y por eso también encontrar información sería como muy complejo. Habría que abordar el tema como mucho más general, ¿ya? ¿Alguno de ustedes también tiene otra inquietud que podemos nosotros rescatar en la monografía, chiquillos? Profe, pero ahí, ahí la profe me ayudó a como corregir el tema que podría ser. ¿Ya? ¿Y cómo podría ser? Cómo el círculo de quintas Ujú. ha influenciado a la música actual. Ahí sí podría ser. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, ahí, por ejemplo, ahí, con respecto a la música y con respecto a la influencia, podríamos ver, por ejemplo, alguna de las, ¿cómo se llama? De las estrategias. Ya, podríamos plantear una estrategia, por ejemplo, de distracción. ¿Ya? Como a veces se plantea el avance musical solamente por la genialidad de algunos como intérpretes o compositores, pero no se conocen, por ejemplo, las bases de esta. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tú podrías en el trabajo profundizar en los orígenes o la fuente, ¿ya? De distinta música actual y referirte al tema que tú elegiste. ¿Mm? No sé si se entiende ahí. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tendrías que reconocer, por ejemplo, que la música tiene ciertas fuentes, que los autores tienen cierta No se le, influencia. no, ¿Mm? es que no se le entendía muy bien, profe. Mira, si tenemos el tema que tú me planteaste, ya, por ejemplo, sobre la importancia de esto de las cuerdas que me contaba, ya, podríamos plantear una estrategia de distracción. ¿Ya? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Que muchas veces la música se presenta solamente por las genialidades de los autores o las autoras o de los compositores, pero no se le aborda mucho, por ejemplo, cuál es la fuente o el origen de ciertos sonidos o de ciertas formas de interpretar, ¿ya? Y en ese sentido, tu monografía, ¿ya? Estaría orientada a buscar esa fuente y a buscar también la influencia que ha tenido este tipo de música o este tipo de instrumentos de interpretación. Ahí yo también desconozco el tema. Pero si tiene un origen y si tiene una influencia, de eso se podría tratar la monografía. ¿Mm? ¿Se Ahí entiende? entendí mejor, sí. Ya, ahí sí. Es que me planteaste una pregunta muy rebuscada. Por eso. Ya. Pero se puede, se puede, se puede. Aprovecha a anotar las ideas en tu cuaderno, porque si no se te van a olvidar. ¿Ya? Bueno, hemos ejemplificado entonces con la lactancia, con la inteligencia artificial, con con la, con la interpretación de cuerdas que decía Damián. ¿Quién más tiene algún otro interés, chiquillo, para hacer la monografía? ¿Quién más tendrá otro interés por ahí? Recuerden que tenemos que hacer este nexo, ¿no? Esta relación entre el interés que ustedes tienen y la búsqueda informativa. De eso se trata este trabajo. Recuerden que una parte son las estrategias informativas de la búsqueda y por otra parte pueden ser los temas que a ustedes les interesan. ¿Sí? ¿Algún otro chiquillo tendrá alguna? Bueno, ahí Maxi, a ver, veamos acá. ¿Ya? Por ejemplo, Maxi, habría que ver el tema más general. Dice aquí cuáles son las consecuencias del retiro de tropas en Afganistán. ¿Ya? Yo te pondría el ejemplo de cómo se presenta la guerra desde distintos bandos, ¿no? Desde Oriente y Occidente, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tú podrías hacer una búsqueda de los principales medios de comunicación y plantearte esa pregunta, si es que la información está sesgada ideológicamente o no. ¿Ya? Y en ese sentido, veamos acá, podríamos ver alguna de las técnicas acá. ¿Mm? Por ejemplo, podríamos ver acá
Podríamos ver esta del pensamiento emocional y el crítico, ¿ya? Cómo se inducen algunas ideas, por ejemplo, en ciertas partes del mundo, para pensar la guerra de forma distinta, o para pensar, por ejemplo, en la justificación de las intervenciones bélicas, ¿ya? Cómo se insertan miedos y deseos en las personas, para que puedan apoyar o para que puedan desestimar, por ejemplo, las intervenciones bélicas. Eso sería como interesante. Pero si tú te fijas, nace desde la misma inquietud. Si vamos a investigar cómo se relaciona la guerra y los medios, ahí tú podrías investigar alguna cosa bien interesante también. ¿Ya? ¿Se entiende el ejemplo, Maxi? ¿Mm? Vamos acá. A ver. Ya, muy bien. Esa es la idea. De todas formas, igual va a quedar todo esto más claro cuando yo traslade. Voy a trasladar la información de sus respuestas en el Classroom hacia archivos de Drive. ¿Ya? Voy a mirar de nuevo las respuestas que ustedes me dieron, sacar algunos ejemplos también y hacerles algunas preguntas a ustedes. Pero lo principal ahora es que ustedes se vayan planteando la pregunta: ¿qué puedo investigar y cómo se relacionan esos temas con los medios de comunicación? Otro ejemplo. Ya, dice, voy a dar otro ejemplo que se me viene a la cabeza que cómo podría ser. ¿Ya? Dice, ejemplo, estrategias de la búsqueda informativa sobre, por ejemplo, la salud mental en Chile, o la salud mental de los chilenos, o la salud sexual también puede ser. ¿Ya? Nos hacemos preguntas según el tema, buscamos información y reconocimiento de las dificultades, por ejemplo, ya salud mental, como esta, por ejemplo, no se toma muy en cuenta, ¿ya? O se busca también mediante las estrategias de distracción, ¿ya? Esto, por ejemplo, voy a poner acá, se trata de poner en relación la salud mental con la niñez solamente, ¿ya? Que mucho de eso hay también en los medios de comunicación, no se les da la importancia real que tiene esto, por ejemplo, en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, en el mundo de la escuela también. ¿Ya? Incluso podríamos delimitar más el tema, salud mental, por ejemplo, en las escuelas. Ahí tenemos delimitado el tema también. Ahí sí. Borra un poquito más. ¿Se entiende ahí? Ahí hay una delimitación. Ocupo una técnica de manipulación, busco información, ¿ya? Y después concluyo mi trabajo con lo que puedo yo haber aprendido de esto, ¿ya? Abordo la estrategia de distracción y lo concluyo y le doy algunos tips para informarse mejor a las personas. Esa es la idea. ¿Bien? Ahí se entendió con otro ejemplo. Les vuelvo a reiterar, ¿algunos de ustedes tienen alguna otra inquietud, chiquillo? ¿Algún tema? ¿Algunos temas que les gusten para el futuro también? Que puedan investigar. Ya tenemos varios. Tenemos entonces, voy a anotar algunos que ya hemos abordado. Ya, voy a anotar acá. Espérense un rato. Ya, temas. Voy a poner aquí temas a partir del diálogo. Temas a partir del diálogo. 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 Ya. Por ejemplo, temas como la salud mental. Vamos a poner aquí la salud mental. La salud mental. La lactancia. 2. La lactancia. 3. Entonces, inteligencia artificial. Vamos a ver acá. Bien. Muy bien. Vamos a poner ese tema también, Sofía. Vamos a poner acá. 4. A ver. Un ratito. Si lo pego esto. Vamos a poner salud mental, salud sexual,
en adolescentes. ¿Ya? 5. 5. Vamos acá. Damián, ¿cómo era el tema tuyo? Se me olvidó. ¿Te lo puedo recordar, por favor? Damián, ¿cómo era lo que querías buscar tú? ¿Cómo el círculo de quintas ha Ya. influenciado en la música actual? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner aquí influencia, entonces. Círculo de quintas. En la música. Espera, deja buscar esto que me tiene aquí con muchas dudas. Acá. Espera un ratito, quiero ver qué es lo que es. Ah, una escala cromática. Profe, mejor ver una imagen, porque si Son se mete por escalas. ahí ya va a salir teoría. Sí, sí. No, sí, quería ver eso nomás. Ya, obviamente que tenemos que hacer una búsqueda más exhaustiva, pero quería saber qué es lo que era. Ya. Ya, eso es importante. ¿Algunos otros chiquillos? ¿Algún otro tema? ¿Algún otro tema? Ya, recuerden que esto lo tenemos que ver dentro del contexto de la búsqueda de información. Cómo se presentan los medios, si es que se presenta, si es que no se presenta, también es un tema. Por ejemplo, me imagino que volvamos al tema aquí de Damián. Esto tiene que ver con la formación musical. No es algo muy reconocido, por ejemplo. La idea es que también planteando la monografía nosotros podamos identificar qué temas serían tanto interesantes para nosotros como también para los otros, para los medios, para... Pero, profe, ¿se pueden usar las técnicas esas que usted decía de manipulación entonces? Sí, pues, sí, sí. Sí, a ver, Ah, espérate. ya. Trata de explicarme un poquito qué es lo que es esto. A ver, el círculo de quinto. Explícame con tus palabras para ver cómo podemos enfocar el trabajo. A ver. Ya, a ver, en pocas palabras, el círculo de quinta Ujú. es una especie de progresión, o sea, un conjunto de notas o acordes eh, con los cuales se pueden hacer canciones de forma muy sencilla. Se le dice círculo de quintas por su forma, que es como un reloj. Ya, ya. Y sobre lo que usted decía de que no es muy conocido, de hecho en el mundo de los músicos, la mayor parte de los músicos le tienen miedo, nunca he entendido por qué. Mm. Bueno, ese tema también podría ser, ¿por qué se le tiene miedo? Ya, pero por ahí va. Bueno, buena investigación, podría ser una buena investigación. Ya, ya chiquillos, son las 11:50. Me acaba de dar el cierre de esto. Ya vamos a seguir en la otra hora. Vamos a abordar esto de la delimitación, los pasos que ya lo vimos, y en la otra diapositiva, ¿ya? Están los primeros 2 pasos que vamos a hacer, la selección del tema y la búsqueda de información. Después vamos a ir haciendo los otros. ¿Ya? Nos vemos entonces más ratito. Chao, chao. Chao, chao. Ya, Gracias por la... profe, salieron los niños ya. Profe, chao, 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 chao. Ya, ya, gracias. Chao, chao.